En una fiesta de lujo, la madre de mi esposa me entregó una insignia con mi nombre. Decía, calienta banquillos. Mi esposa se rió, y dijo, la comida es para la familia. No había ninguna silla para mí, en la mesa. La gala benéfica anual del Westfield Country Club estaba en pleno apogeo, a mi alrededor. 320 invitados se mezclaban, luciendo sus vestidos de diseñador y trajes de miles de dólares. Mientras las copas de champán atrapaban la luz, desde los candelabros de cristal. Me quedé allí parado, con mi smoking prestado, sosteniendo esa maldita insignia. Como si fuera una condena a muerte. ¿Y bien, David? Evelyn Morrison, mi suegra, sonrió con esa sonrisa fina como una navaja. La cual había perfeccionado durante 60 años, mirando por encima del hombro a personas como yo. ¿No te la vas a poner? Mi esposa, Andrea, soltó una risita. Realmente se rió, como si tuviera 16 años de nuevo. En lugar de ser una socia principal de 47 años en Morrison, Black y Asociados. El mismo bufete de abogados donde su madre, desde su puesto emérito, aún movía los hilos. Vamos, cariño, dijo Andrea, sin siquiera mirarme. Estaba demasiado ocupada, ajustando la pajarita de Brandon Kellerman. Brandon, el chico de oro y magnate de los bienes raíces, quien, de alguna manera, se había convertido en amigo de la familia, durante los últimos 6 meses. No seas tan sensible. Sensible, claro. Porque objetar el ser tratado como el personal contratado. En el evento benéfico de mi propia esposa, me hacía sensible. Miré alrededor de la mesa. 8 sillas para la familia. 7 ocupadas. La mía no faltaba. Simplemente, nunca había estado allí. Habían planeado esto. Cada último detalle, hasta el plano de los asientos que, de alguna manera, olvidó que yo existía. ¿Sabes qué? Dije, con mi voz transmitiendo esa calma particular, la que llega justo antes de una tormenta. Tienes toda la razón. Me quité mi anillo de bodas, 22 años de matrimonio resumidos en una simple banda de oro. Y lo dejé en el centro de la mesa, justo al lado de la escultura de hielo de un cisne. Las conversaciones a nuestro alrededor murieron, como si alguien hubiera desconectado un enchufe. El rostro de Andrea se quedó en blanco. David, ¿qué estás? Todos ustedes están jugando a las damas, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Yo estoy jugando al ajedrez. El silencio se estiró, como un cable tenso. 320 invitados, y se podía escuchar la caída de un alfiler. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, desde los fotógrafos de sociedad, estacionados alrededor del salón. Salí caminando. No corrí, no hice un escándalo, solo caminé, y mis pasos resonaban en el suelo de mármol. Como disparos. Detrás de mí, escuché a Brandon susurrarle a alguien, supongo que el anciano, por fin. Conoce su lugar. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de hacer, con su lugar. Con los lugares de todos ellos. Entonces, señor Patterson. Dijo el detective Miss, deslizando una carpeta de manila, a través de la mesa de metal. ¿Quiere contarme sobre su relación con Brandon Kellerman? La sala de interrogatorios olía a café rancio, y a sueños rotos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, tiñendo todo con ese particular tono de verde institucional, el cual hacía que todos parecieran culpables de algo. Me recliné en la silla de plástico, y sonreí. Es curioso, oficial, cómo la vida de un hombre puede cambiar, por un plato de sopa fría. Miss levantó una ceja. Era más joven que yo, tal vez por unos 10 años. Con el tipo de rostro curtido que proviene de ver demasiada estupidez humana. Soy el detective Miss, y no estoy seguro de que tiene que ver la sopa con el incidente del señor Kellerman. ¿Incidente? Paladeé la palabra, como si fuera un buen vino. Así es como lo estamos llamando. El señor Kellerman fue encontrado inconsciente, en el estacionamiento de su edificio,
Ayer por la mañana. Las cámaras de seguridad lo muestran a usted en el área. Alrededor de la medianoche. Las cámaras de seguridad muestran muchas cosas, detective. Me muestran caminando. A través de un estacionamiento público. Me muestran subiendo a mi camioneta. Y alejándome. Lo que no muestran, es que yo le haya puesto un dedo encima a Brandon Kellerman. Miss abrió la carpeta. Adentro había fotos, del rostro de Brandon. Un ojo morado, el labio partido, la mandíbula magullada. Parecía como si hubiera aguantado 10 asaltos con Mike Tyson, y los hubiera perdido todos. Él dice que usted lo atacó. Él dice muchas cosas. La mayoría de ellas, mentiras. Me incliné hacia adelante. Dígame, detective, el señor Kellerman mencionó. ¿Por qué yo podría haber estado en ese estacionamiento? Ilumíneme. Yo estaba devolviendo algo. ¿Qué le pertenecía a él? Bueno, técnicamente, algo que él me había pedido prestado. Miss esperó. Buena técnica de interrogatorio. Dejar que el silencio haga el trabajo. Mi esposa, dije. Déjeme retroceder un poco. 3 días antes de esa conversación, con el detective Miss, yo todavía era David Patterson. Esposo fiel y exitoso dueño de un pequeño negocio. Yo dirigía Construcciones Patterson. Nada lujoso, pero construíamos casas sólidas, para familias trabajadoras. 22 años de matrimonio con Andrea, quien había escalado de defensora pública a socia principal. Mientras yo mantenía el fuerte en casa. Yo estaba orgulloso de su éxito. Diablos, había sacrificado mucho, para ayudarla a llegar allí. Rechacé contratos más grandes, que me habrían llevado fuera de la ciudad. Me encargué de las tareas del hogar, para que ella pudiera trabajar hasta tarde. Jugué el papel del esposo solidario, en cada fiesta de la empresa y evento benéfico. El esposo solidario. El calientabanquillos. Debí haberlo visto venir. Las noches de trabajo que, poco a poco, se hacían cada vez más largas. La ropa nueva, el perfume nuevo. La forma en que ella había empezado a mirar su teléfono. Como si contuviera los secretos del universo. Pero yo, estaba demasiado ocupado, siendo solidario. La noche de la gala, regresé a nuestra casa vacía, en Maple Heights. Uno de esos desarrollos suburbanos, donde cada césped es perfecto, y cada secreto está enterrado. Bajo 2 capas de respetabilidad. Andrea no estaba allí. Su lado de la cama, estaba intacto. Encontré el recibo del hotel, en el bolsillo de su abrigo, a la mañana siguiente. El Hotel Westin, en el centro. Habitación 1247. Cargado a la tarjeta de crédito corporativa, de Brandon Kellerman. Fue entonces cuando dejé de ser solidario, y empecé a sentir curiosidad. Conduje hasta el Westin, y tuve una conversación con Marcus, el gerente de día. Marcus y yo nos conocíamos, desde hacía 15 años. Yo había construido su terraza, y él me recordaba como el tipo que rechazó el pago. Cuando su esposa se enfermó, durante el proyecto. La habitación 1247 hectáreas ha sido reservada, cada martes y jueves, durante los últimos 3 meses. Me dijo Marcus, tomando un café, en el restaurante del hotel. La misma tarjeta de crédito, en todo momento. Martes y jueves. Las noches hasta tarde de Andrea, en la oficina. Me senté en mi camioneta, en el estacionamiento del hotel, durante 1 hora, sacando cuentas. 3 meses. 24 noches. Mi esposa había estado viviendo una doble vida, y yo había sido demasiado estúpido. O demasiado confiado, para notarlo. Fue entonces, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, de un número que no reconocí. Pregúntale a tu esposa, sobre el ático. Brandon Kellerman vivía en la Torre Pinnacle. Eran 30 pisos de vidrio y acero, que dominaban el horizonte del centro, como un dedo medio. Apuntando hacia las nubes.
Su ático ocupaba todo el piso superior, porque, por supuesto, así tenía que ser. Yo había hecho mi tarea. Brandon era dinero viejo, tratando de parecer dinero nuevo, o tal vez, era al revés. Su familia había hecho su fortuna, en bienes raíces, hacía 3 generaciones. Y Brandon había invertido eso, en su propio imperio de desarrollos de lujo y propiedades comerciales. También era, según las páginas de Sociedad, uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Aparentemente, las páginas de Sociedad no habían recibido el memorándum sobre su costumbre de acostarse con mujeres casadas. Estacioné mi camioneta a 6 cuadras de distancia, y subí al techo del edificio de oficinas, frente a la Torre Pinnacle. 20 años de trabajo en construcción me habían mantenido en buena forma. Y había aprendido una o dos cosas sobre cómo entrar a lugares donde se suponía que no debía estar. La azotea me dio una vista perfecta de las ventanas del piso al techo de Brandon. Me acomodé con unos binoculares, los cuales había tomado prestados de mi equipo de caza, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 7:30 de la tarde, las luces se encendieron en el ático. Brandon apareció primero, aflojándose la corbata, y sirviéndose un trago. Desde un bar que probablemente costaba más que mi camioneta. A las 7:45, Andrea apareció a la vista. Llevaba un vestido rojo, que yo nunca antes había visto. Su cabello también era diferente. Más largo. Más estilizado. Parecía una mujer que yo nunca había conocido, y tal vez, en realidad, nunca lo hice. Los vi abrazarse. Lo vi, sirviéndole vino. La vi reírse de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás, de una forma en la que ella no se había reído conmigo en años. Tomé fotos con mi teléfono. No porque necesitara pruebas, ya que podía ver las pruebas con mis propios ojos, sino porque tenía el presentimiento de que iba a necesitar evidencia para lo que venía después. A las 8:15, Brandon se fue. Lo vi caminar hacia el ascensor, y vi los números encenderse, mientras descendía. Salió del edificio, 5 minutos después, y se subió a un Mercedes negro. Lo seguí. Brandon conducía como un hombre que nunca había enfrentado consecuencias, por nada en su vida. Se pasó 2 semáforos en rojo, y le cerró el paso a un camión de reparto. Antes de entrar al estacionamiento subterráneo, debajo del edificio Kellerman, la sede corporativa de su familia. Estacioné en la calle, y tomé las escaleras hasta el techo del edificio. El edificio Kellerman solo tenía 12 pisos, pero se conectaba con el estacionamiento a través de un puente aéreo, en el 8º piso. Lo que estaba a punto de hacer era estúpido, peligroso, y probablemente ilegal. Sin embargo, lo hice de todos modos. La puerta de acceso a la azotea estaba cerrada con llave. Pero las cerraduras nunca habían sido un gran desafío, para un hombre que había pasado 20 años colándose en sitios de construcción, para supervisar a sus equipos. Adentro, el edificio estaba oscuro, a excepción de las luces de seguridad en los pasillos. Encontré el puente aéreo, y crucé hacia el estacionamiento. El Mercedes de Brandon estaba estacionado, en un lugar marcado como reservado, B. Kellerman. Porque incluso su lugar de estacionamiento tenía que anunciar su importancia. Esperé en las sombras, detrás de un pilar de concreto. Brandon salió del ascensor, 20 minutos más tarde, hablando en voz alta, por su teléfono. No, ella no sospecha nada, estaba diciendo. El esposo es un don nadie, un simple obrero de cuello azul. Ella está lista para pedir el divorcio. Tan pronto como resolvamos lo de las finanzas. Salí de las sombras. Hola, Brandon. Él se dio la vuelta, casi dejando caer su teléfono. ¿Debbie? ¿Qué demonios haces aquí? Lo curioso de ser un idiota, dije, caminando lentamente hacia él. Es que la gente tiende a subestimarte. Brandon era más grande que yo, más joven, más alto, y probablemente más fuerte.
Pero él nunca había estado en una pelea real, en toda su vida, y yo podía verlo, en sus ojos. ¿El miedo? La comprensión de que su dinero, y su nombre, no lo iban a ayudar aquí. Mira, David, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Ningún malentendido. Ahora yo estaba lo suficientemente cerca, como para oler su costosa colonia. Me quitaste a mi esposa. Me humillaste frente a 300 personas. Me llamaste un don nadie. Yo nunca dije. Aunque, tienes razón en una cosa. Soy de la clase obrera. ¿Sabes lo que eso significa, Brandon? Él negó con la cabeza. Significa que arreglo cosas, cuando están rotas. Sonreí. Y tú, mi amigo, estás muy roto. No lo golpeé. No le puse un dedo encima, no tuve que hacerlo. Brandon soltó el primer golpe, un puñetazo salvaje y desesperado, que falló por 15 centímetros. Su propio impulso lo llevó hacia adelante, y yo simplemente me hice a un lado. Él tropezó, atrapó su pie en la barrera de estacionamiento de concreto, y cayó con fuerza. Su rostro se encontró con el concreto, produciendo un golpe sordo y húmedo. Me arrodillé a su lado, mientras él gemía y se daba la vuelta, con la sangre brotando de su nariz. Esta es la cuestión sobre el ajedrez, Brandon, dije en voz baja. La reina es la pieza más poderosa, en el tablero, pero no es la más importante. Me puse de pie y me alejé, dejándolo sangrando en el suelo del garaje. Es el rey. De vuelta en la sala de interrogatorios, el detective Miss me estudiaba. Como si yo fuera un rompecabezas, que no podía resolver del todo. Entonces, está diciendo que el señor Kellerman lo atacó, y usted se defendió. Estoy diciendo que el señor Kellerman es un hombre torpe. Que no se fija por dónde camina. El concreto es implacable. Detective. Yo debería saberlo. Trabajo con él, todos los días. Miss hojeó sus notas. Las imágenes de seguridad lo muestran a usted saliendo del garaje, a las 12:17 am. El señor Kellerman no fue encontrado, hasta las 6:30 de la mañana siguiente. Estuvo inconsciente, por más de 6 horas. Como dije, el concreto es implacable. Miss cerró la carpeta. El señor Kellerman quiere presentar cargos. El señor Kellerman quiere muchas cosas. Eso no significa que las vaya a conseguir. Suena bastante confiado, para ser un hombre que podría enfrentarse a cargos por agresión. Me recliné en mi silla. Dígame, detective, ¿revisó usted los registros telefónicos del señor Kellerman? ¿Por qué haría yo eso? Porque si lo hiciera, encontraría algunos mensajes de texto. Muy interesantes. Mensajes para mi esposa. Mensajes que podrían explicar. ¿Por qué un hombre estaría lo suficientemente enojado como para atacar a alguien en un estacionamiento? Miss levantó una ceja. ¿Está diciendo que tiene pruebas de una aventura? Estoy diciendo que, si el señor Kellerman quiere hacer de esto un asunto público, estoy preparado para hacerlo, muy público en verdad. El detective se quedó en silencio, por un largo momento. Luego, abrió la carpeta de nuevo, y sacó una sola hoja de papel. Es curioso, dijo, el señor Kellerman llamó esta mañana. Dice que no quiere presentar cargos. Después de todo. Dice que todo fue un malentendido. Los malentendidos pasan. Sí. Miss se puso de pie. Pasan. Es libre de irse, señor Patterson, pero déjeme darle un consejo. Manténgase alejado de Brandon Kellerman. No se preocupe, detective. He terminado con el señor Kellerman. Me levanté, y me dirigí hacia la puerta. Por ahora, agregué en voz baja. Tom Brennan era dueño de un gimnasio de boxeo, en la parte antigua de la ciudad, donde los edificios eran de ladrillo, y los sueños eran más pequeños, pero mucho más honestos.
Él había sido mi mejor amigo, desde la escuela secundaria, en la época en que ambos éramos jóvenes. Estúpidos, y pensábamos que el mundo nos debía algo. Lo encontré en el gimnasio, esa misma tarde, golpeando el saco pesado, como si lo hubiera ofendido personalmente. Tom tenía 52 años, igual que yo, pero parecía que todavía podía aguantar 10 asaltos. Con hombres que tenían la mitad de su edad. Escuché que tuviste algo de emoción anoche, dijo él, sin detener su entrenamiento. Las noticias viajan rápido. Más rápido, cuando involucran a Brandon Kellerman, comiendo concreto. Tom lanzó un gancho de derecha, particularmente feroz. No puedo decir que me apena escucharlo. ¿Conoces a Brandon? Sé de él. Su familia es dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales, en esta ciudad. Incluyendo el edificio que solía albergar mi primer gimnasio. Tom finalmente dejó de golpear el saco, y se dio la vuelta para mirarme. Me echaron hace 10 años, para poder construir condominios. Nunca olvidé eso. Le conté todo. La aventura, los recibos del hotel, la humillación en la gala benéfica. Tom escuchó sin interrumpir, y su rostro se iba oscureciendo, con cada detalle. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó él, cuando terminé. Estoy trabajando en ello. Bueno, cuando lo resuelvas, cuenta conmigo. Tom, no puedo pedirte que. No lo estás pidiendo. Me estoy ofreciendo como voluntario. Agarró 2 botellas de agua, de una mini nevera, y me lanzó una. Además, suena como que este tal Brandon necesita aprender un poco de modales. No es solo Brandon, también es Andrea. Y su madre. Toda la familia, Tom sonrió, pero no fue una expresión agradable. Aún mejor. Pasamos la siguiente hora, planificando todo. Tom tenía conexiones, en toda la ciudad. Tipos que le debían favores, tipos que sabían cosas, y tipos que podían hacer que las cosas pasaran. Sin dejar huellas. La clave, dijo Tom. Es golpearlos donde más les duele. No en sus caras. Eso es tiempo en la cárcel. Golpea sus billeteras. Sus reputaciones, sus egos. Quiero que sientan lo mismo que yo sentí, en esa gala. Humillado, sin poder, dije. Luego, lo hacemos público. Realmente público. Para cuando salí del gimnasio, teníamos los inicios de un plan. Todavía no estaba completo, pero era un comienzo. La venganza, estaba aprendiendo, se parecía mucho a la construcción. Tenías que construirla, una pieza a la vez, asegurándote de que cada pieza fuera sólida. Antes de añadir la siguiente. Y yo, era muy bueno construyendo cosas. 2 semanas después, estaba sentado en la taberna de Murphy. Con 3 hombres a los que había considerado, mis amigos más cercanos, durante los últimos 15 años. Murphy's era el tipo de lugar, donde los hombres trabajadores venían a beber cerveza. Y a quejarse de sus jefes, de sus esposas, y de sus vidas. Había sido nuestro lugar habitual, todos los viernes por la noche. Desde que todos habíamos cumplido 40 años, y nos dimos cuenta de que necesitábamos algo que esperar. Con ansias. Jack Morrison era el primo de Andrea, sobrino de Evelyn, y socio en el mismo bufete de abogados. También era el que, probablemente, le había contado a Andrea sobre mis visitas al hotel. Pete Williams dirigía Williams Electric, y habíamos trabajado juntos en docenas de proyectos. A lo largo de los años. Su empresa había cableado la mitad de las casas que yo construí. Mike Chen era dueño de Chen y Asociados, la firma de contabilidad que manejaba tanto los impuestos de mi negocio, como los personales. Él había llevado mis libros contables, durante 10 años. Todos me miraban fijamente, como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Tienes que disculparte, dijo Jack, y no por primera vez. Con Andrea, con Brandon, con mi tía. Lo que hiciste en la gala fue vergonzoso.
¿Vergonzoso para quién? Para todos. Para la familia. Ya no soy de la familia, Jack. Tu prima lo dejó bastante claro. Pete se inclinó hacia adelante. Vamos, Dave. El matrimonio es un trabajo duro. No puedes rendirte así nomás, por una mala noche. ¿Una mala noche? Me reí, pero no había ningún tipo de humor en ello. Pete, mi esposa se ha estado acostando con Brandon Kellerman, por 3 meses. ¿Una mala noche? Es olvidarse de sacar la basura. Mike se movió, de forma incómoda, en su asiento. Tal vez deberías considerar la terapia de pareja. Arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Le di un largo trago a mi cerveza. Déjenme preguntarles algo, chicos. ¿Ustedes lo sabían? El silencio se estiró, como un cable tenso. Lo sabían, repetí. Jack fue el primero en ceder. Sospechábamos que algo podría ser. ¿Complicado? ¿Complicado? Otra gran palabra. Entonces, sabían que mi esposa me engañaba, y no dijeron nada. No era nuestro lugar, dijo Pete. Pero si es su lugar, decirme que me disculpe con el hombre. ¿Que se ha estado acostando con mi esposa? David, estás siendo irrazonable, dijo Mike. Estas son personas importantes. La familia de Andrea tiene conexiones por toda la ciudad. La familia de Brandon es dueña de la mitad del centro. No puedes simplemente declararles la guerra y esperar ganar. Mírenme hacerlo. Jack se recostó, en su silla. ¿Sabes cuál es tu problema, Dave? Siempre has sido un tipo de poca monta. Intentando jugar en las grandes ligas. Andrea te superó, hace muchos años. Tal vez sea hora de que lo aceptes. Fue entonces, cuando lo entendí. Estos, ya no eran mis amigos. Tal vez, nunca lo habían sido. Eran los amigos de Andrea, los amigos de Evelyn, los amigos de la familia Morrison. Yo solo era el esposo de clase obrera, al que toleraban, porque no tenían otra opción. Tienes razón, Jack, dije, poniéndome de pie. Soy de poca monta, pero, ¿sabes en qué somos buenos los tipos de poca monta? Ellos esperaron. Somos buenos para guardar rencor. Tiré un billete de 20 en la mesa, y salí. Detrás de mí, escuché a Jack decir, él entrará en razón. No tiene otra opción. Él estaba equivocado, en cuanto a eso. Yo tenía muchas opciones. A la mañana siguiente, conduje hasta las oficinas de Morrison, Black y Asociados. El edificio era todo de vidrio y acero, diseñado para intimidar a cualquiera que cruzara por la puerta principal. Era un verdadero monumento al poder del dinero y de las conexiones. No entré por la puerta principal. Rodeé el edificio hacia la entrada de servicio, donde los equipos de mantenimiento y los camiones de reparto entraban y salían. Yo había aprendido, hace mucho tiempo, que si usabas ropa de trabajo y llevabas un portapapeles, podías entrar en casi cualquier lugar. El supervisor de mantenimiento del edificio era un tipo llamado Carlos Rodríguez. Yo había trabajado con Carlos en 3 proyectos diferentes a lo largo de los años. Y él me debía un favor, de cuando ayudé a su hermano a conseguir un trabajo con uno de mis subcontratistas. Necesito entrar al edificio, después de hora, le dije, mientras tomábamos un café. En la sala de descanso del muelle de carga. Nada ilegal. Solo necesito revisar algunos archivos. Carlos estudió mi rostro. ¿Se trata de tu esposa? Sí. Ella es la que está casada, con Brandon Kellerman ahora. Aún no. Pero ese, parece ser el plan. Carlos se quedó en silencio, por un momento. Luego, metió la mano en su bolsillo, y sacó una tarjeta de acceso. Las cámaras de seguridad,
se reinician cada 4 horas, dijo. Entre las 2:12 de la noche, y las 3:12 de la noche. Solo están mostrando grabaciones antiguas. Tú no obtuviste esto de mí. Yo nunca estuve aquí. Esa noche, entré al edificio de Morrison, Black y Asociados, y me dirigí a la oficina de Andrea. En el piso 15. Su computadora estaba protegida con contraseña, pero yo había estado casado con ella, durante años. Conocía sus contraseñas, nuestro aniversario, el cumpleaños de nuestra hija. O variaciones sobre esos mismos temas. Tuve razón, en el tercer intento. El correo electrónico de Andrea era una mina de oro. No solo por los mensajes personales entre ella y Brandon, aunque esos ya eran bastante malos, sino por la correspondencia de negocios. Andrea había estado compartiendo información sobre sus clientes con Brandon. Información que él había utilizado para hacer inversiones inmobiliarias estratégicas. No era técnicamente ilegal, pero era, definitivamente, poco ético. El tipo de cosa que podría hacer que inhabilitaran a un abogado, si las personas adecuadas se enteraran de ello. Copié todo en una unidad flash y salí del edificio, de la misma manera en que había entrado. La siguiente fase de mi plan iba a requerir algo de ayuda. Me reuní con Tom nuevamente a la noche siguiente. Esta vez, no estábamos solos. Tom había traído consigo a María Santos, una periodista independiente, que había estado intentando exponer la corrupción en el mercado inmobiliario de la ciudad, durante los últimos 2 años. María tenía unos 30 años, con el tipo de inteligencia aguda que provenía de años de investigar historias, que las personas poderosas no querían que se contaran. Ella había estado investigando las prácticas comerciales de la familia Kellerman. Y estaba muy interesada en lo que yo tenía para ofrecer. Esto es bueno, dijo ella, desplazándose por los archivos, en mi unidad flash. Realmente bueno. Tu esposa, básicamente, actuaba como una fuente interna para los negocios inmobiliarios de Kellerman. Él sabía qué propiedades iban a estar involucradas en demandas, qué desarrollos iban a enfrentar desafíos de zonificación, y qué negocios estaban en problemas financieros. ¿Es suficiente?, pregunté. Es un comienzo. Pero, si vamos a derribarlos a ambos, necesitamos más. ¿Qué tipo de más? María sonrió. Necesitamos que confiesen. Ella explicó su plan. Era arriesgado, pero también era brillante. Íbamos a preparar una situación donde Andrea y Brandon se incriminarían a sí mismos, y nosotros grabaríamos cada palabra. La clave era hacerles creer que estaban a salvo. 3 días después, llamé a Andrea y le pedí reunirnos a tomar un café. Ella accedió, probablemente pensando que yo estaba listo para discutir los términos del divorcio. Nos encontramos en un pequeño café del centro. El tipo de lugar donde abogados y empresarios llevaban a cabo conversaciones privadas. Yo había elegido la ubicación, con mucho cuidado. María estaba sentada en una mesa, al otro lado del salón, con su laptop abierta, pareciendo cualquier otro trabajador independiente, escribiendo una historia. Ella, además, estaba grabando todo, a través de un sistema de micrófonos de alta tecnología que Tom había adquirido, por medio de sus contactos, poco legales. Te ves terrible, dijo Andrea, cuando se sentó frente a mí. Gracias. Tú te ves genial. Y era cierto. Llevaba un atuendo nuevo, el cabello perfectamente peinado, y su maquillaje, impecable. Parecía una mujer que había encontrado la felicidad, y eso hizo que lo que yo estaba a punto de hacer fuera mucho más fácil. Quiero hablar sobre el divorcio, dije. Bien. Es hora de que manejemos esto, como adultos. Estoy de acuerdo. Pero, primero, quiero entender algo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto con Brandon? Andrea suspiró. David, no creo que
Por favor, necesito saberlo. 6 meses, dijo ella, finalmente. Comenzó en la reunión de la familia Morrison, la primavera pasada. ¿Y has estado compartiendo información de clientes con él? Su rostro se puso pálido. ¿De qué estás hablando? El acuerdo de desarrollo de Westfield. La demanda de Industrias Patterson. La reestructuración del fideicomiso Morrison. Le has estado dando información privilegiada. Durante meses. No sé qué es lo que crees saber. Lo sé todo, Andrea. Sé lo de las habitaciones de hotel, los tratos de negocios. Los planes para humillarme en la gala. Sé que has estado planeando este divorcio. Desde antes de que yo sospechara nada. Andrea se quedó callada, por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Era más fría. Se suponía que nunca ibas a enterarte, de esta manera. ¿Cómo se suponía que me iba a enterar? Íbamos a decírtelo, después de las elecciones. ¿Cuáles elecciones? Brandon se postulará para el Concejo Municipal, el próximo año. No podíamos tener un escándalo. Durante la campaña. Entonces, ibas a esperar a que fuera elegido, para divorciarte de mí. Hubiera sido mucho más limpio. Me quedé mirándola. Esta mujer, con la que había estado casado por 22 años, a la que había apoyado, amado y en la que había confiado, hablaba de nuestro matrimonio. Como si fuera una transacción comercial. Más limpio, repetí. David, tienes que entender. Lo entiendo perfectamente. Me puse de pie. Entiendo que eres una mujer mentirosa, tramposa y manipuladora, que vendió a sus clientes. Por un hombre que no te ve como nada más que un peldaño, para llegar a un cargo político. Eso no es verdad. Todo es verdad. Y mañana por la mañana, todos los demás, lo van a entender también. Salí, dejándola sentada sola, en la mesa. Detrás de mí, la escuché marcar frenéticamente, en su teléfono. Brandon, dijo ella, tenemos un problema. La historia estalló, un martes por la mañana. María había hecho bien su trabajo, combinando la evidencia de la computadora de Andrea con la conversación grabada en el café. El titular en el City Tribune, decía, abogada es acusada de compartir secretos de clientes con su novio desarrollador. El artículo detallaba todo. La aventura, la información privilegiada, y el cronograma del divorcio planeado. Atado a las ambiciones políticas de Brandon. Pintaba el retrato de dos personas, que habían puesto sus deseos personales por encima de la ética profesional y las obligaciones legales. Para el mediodía, la historia había sido retomada por las estaciones de televisión. Para la noche, ya era tendencia en las redes sociales. Vi la cobertura de las noticias desde el gimnasio de Tom, rodeado por una docena de muchachos. Ellos me conocían desde hacía años, y finalmente, estaban viendo la verdadera historia. Jesús, Dave, dijo uno de ellos. Ella de verdad, te jodió. Sí, lo hizo. Mi teléfono había estado sonando todo el día. Periodistas, abogados, y amigos de los que no había sabido nada en años. Yo había ignorado la mayoría de las llamadas, pero hubo una que tuve que contestar. Papá. Era mi hija Sara, llamando desde la universidad. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Mamá me ha estado llamando, todo el día. Dice que tú le tendiste una trampa. ¿Tú qué crees? Sara se quedó callada, por un momento. Creo que ella nos ha estado mintiendo, a todos nosotros. Durante mucho tiempo. Siento que hayas tenido que enterarte, de esta manera. Yo no. Me alegro de que, por fin, alguien haya dicho la verdad. Después de colgar, Tom me trajo una cerveza, y se sentó a mi lado. Entonces,
¿Qué sigue? Preguntó. Ahora, esperamos. ¿Para qué? Para que hagan su próximo movimiento. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, encontré a Jack Morrison esperándome, en el estacionamiento de mi oficina. Él no estaba solo. Pete Williams y Mike Chen estaban con él. Junto a ellos, había dos hombres a los que no reconocí, pero que tenían el aspecto inconfundible de ser abogados muy costosos. Tenemos que hablar, dijo Jack. Te escucho. No aquí. En algún lugar privado. Terminamos en una sala de conferencias en Morrison, Black y Asociados. El mismo edificio, donde yo había robado los archivos de Andrea, y la misma firma que ahora. Estaba en modo de control de daños total. Uno de los abogados, un hombre delgado, con cabello plateado y ojos sin vida, fue quien más habló. Señor Patterson, dijo, mis clientes están preparados para ofrecerle un acuerdo muy generoso. Esto, a cambio de su retractación pública de las acusaciones contra la señora Patterson y el señor Kellerman. ¿Qué tan generoso? $2 millones. Silbé suavemente. Esa es mucha plata. Lo es. Todo lo que tiene que hacer es firmar una declaración. Una donde afirme que usted estaba equivocado acerca de la aventura y de los tratos de negocios. Diga que estaba emocional y que no pensaba con claridad. ¿Y si no lo hago? El abogado sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces nos veremos obligados a tomar acciones legales. Difamación, invasión de la privacidad. Robo de información confidencial. Lo demandaremos por todo lo que posee. Y por todo lo que llegará a poseer. Miré alrededor de la habitación. Jack, Pete y Mike me observaban fijamente. Sus expresiones iban, desde la esperanza, hasta la desesperación. Estos eran hombres, cuyos sustentos dependían, de mantenerse en la gracia, de la familia Morrison. ¿Puedo tener unos minutos para pensarlo? Por supuesto. Salí de la sala de conferencias, y llamé a Tom. Me están ofreciendo 2 millones, para que me calle, le dije. ¿Lo vas a aceptar? ¿Tú qué crees? Creo que $2 millones es mucho dinero. Pero, hay cosas que valen mucho más. ¿Que el dinero? Sí, ¿lo valen? Volví a entrar, a la sala de conferencias. Caballeros, dije, tengo una contrapropuesta. Ellos esperaron. Váyanse al diablo. La guerra escaló rápidamente, después de eso. La familia Morrison, y Brandon Kellerman, me lanzaron todo lo que tenían. Demandas, investigadores privados, y presión sobre mis contactos comerciales, y proveedores. En una semana, había perdido 3 contratos importantes, y a 2 de mis mejores subcontratistas. Pero, yo había estado en el negocio por 20 años, y había aprendido a capear las tormentas. Más importante aún, yo tenía aliados, de los que ellos no sabían nada. La historia de María había abierto las compuertas. Otras personas se presentaron para contar sus propias historias. Historias sobre las prácticas comerciales de la familia Kellerman. El abuso de poder de la familia Morrison, y la corrupción que se había ocultado a plena vista durante años. Se formó un gran jurado para investigar los acuerdos inmobiliarios. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación ética sobre la conducta de Andrea. La campaña de Brandon para el Concejo Municipal colapsó. Incluso antes de que comenzara oficialmente. Pero yo no estaba satisfecho. Quería más que simples consecuencias profesionales. Yo quería una humillación personal. Quería que sintieran, exactamente, lo que yo sentí, en esa gala benéfica. Quería que entendieran lo que significaba ser impotentes. La oportunidad llegó, 3 semanas después.
La fiesta anual de verano, de la familia Morrison, en su finca de Maplades. La misma fiesta, donde había conocido a Andrea 25 años antes, allá cuando éramos jóvenes, estúpidos. Y pensábamos que el amor lo conquistaba todo. Se suponía que la fiesta sería una muestra de fuerza. Una demostración de que la familia estaba superando el escándalo. Y que emergería más fuerte que nunca. 200 invitados, incluyendo jueces, políticos, líderes empresariales y reporteros de sociedad. Yo no estaba invitado, por supuesto. Pero Tom conocía a un tipo, que conocía a un tipo, el cual trabajaba para la empresa de catering. A las 8:30 p.m., justo cuando Evelyn Morrison daba su discurso anual sobre valores familiares y servicio comunitario, las luces se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, 30 segundos más tarde, todas las pantallas de televisión de la casa estaban mostrando algo. Era una presentación de diapositivas, de los mensajes de texto entre Andrea y Brandon. Los mensajes explícitos. Esos, donde se reían de mi estupidez, planeaban su futuro juntos, y discutían cuáles de mis bienes podrían reclamar en el divorcio. Las pantallas también mostraban registros financieros que documentaban el esquema de uso de información privilegiada. Correos electrónicos, entre Brandon y funcionarios de la ciudad, sobre cambios de zonificación. Y conversaciones telefónicas grabadas, donde Evelyn Morrison discutía el soborno a un juez. Observé, desde el otro lado de la calle, cómo el caos estallaba dentro de la mansión. Los invitados huían, como si el edificio estuviera en llamas. Los equipos de noticias llegaron en cuestión de minutos. Alguien les había avisado sobre una gran noticia que estallaba en la finca de los Morrison. Para la medianoche, estaba en todas las redes sociales. Para la mañana, sería noticia nacional. Conduje de regreso a mi casa vacía y me serví un trago. En la televisión, un presentador de noticias discutía el escándalo Morrison-Kellerman. Y también, sus implicaciones, para la corrupción en el gobierno local. Mi teléfono sonó. Era Andrea. Nos destruiste, dijo. Su voz sonaba hueca. Derrotada. No, dije, ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que todos los demás pudieran verlo. El colegio de abogados me va a inhabilitar. La compañía de Brandon está bajo investigación federal. Su familia lo ha desconectado de todo por completo. Lo hemos perdido todo. Bien. ¿Cómo puedes decir eso? Estuvimos casados por 22 años. ¿Acaso eso no significa nada para ti? A mí me significaba todo. Por eso duele tanto. Ella, ahora, estaba llorando. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué hace falta para que te detengas? Pensé en esa pregunta por un largo momento. Quiero que recuerdes este sentimiento, dije finalmente. Quiero que recuerdes cómo es que tu vida sea destruida por alguien en quien confiabas. Quiero que recuerdes lo que es ser humillada frente a todos los que conoces. Debbie. Quiero que recuerdes que tú te hiciste esto a ti misma. Colgué. Afuera, empezó a llover. Me senté en mi sala de estar, a escuchar cómo el agua golpeaba las ventanas. Y me di cuenta de que por primera vez en meses, me sentía en paz. La venganza resultó ser un plato que se sirve mejor, con una guarnición de justicia. 3 meses después, Andrea estaba inhabilitada y trabajando como asistente legal para una pequeña firma en otro estado. Brandon Kellerman enfrentaba cargos federales por fraude y corrupción. Su imperio inmobiliario había colapsado y se vio obligado a mudarse, de nuevo, con sus padres. Evelyn Morrison había renunciado al bufete de abogados que ayudó a construir, y ahora enfrentaba sus propios problemas legales. Jack, Pete y Mickey habían intentado, todos ellos, reconciliarse conmigo. Pero a mí,
no me interesaba. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden volver a construir. Yo estaba sentado en el gimnasio de Tom, una noche. Lo observaba entrenar a un joven peleador, el cual me recordaba a mí mismo, a esa edad. Hambriento, decidido, y listo para enfrentarse al mundo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tom. Lo pensé un momento. Solo uno. ¿Cuál es? Debería haberlo hecho, mucho antes. Tom se echó a reír. ¿Sabes cuál era tu problema, Dave? Estabas jugando a su juego. Según sus reglas. Tan pronto como empezaste a jugar con tus propias reglas, ganaste. Sí. ¿Así fue? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, de un número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Algunos de nosotros, tenemos buena memoria. Le mostré el mensaje a Tom. Él lo leyó, y se encogió de hombros. Probablemente sea uno de los primos Morrison. O tal vez, sea Brandon tratando de sonar rudo. Desde el sótano de sus padres. Debería preocuparme. ¿Por qué? No te queda nada que perder, y a ellos no les queda nada, con que luchar. Tom sonrió. Además, ahora tienes amigos. Amigos de verdad. Él tenía razón. Durante los últimos meses, había descubierto que había muchas personas, en esta ciudad, que habían estado esperando. Esperando a que alguien se enfrentara a familias como los Morrison, y los Kellerman. Personas que habían sido pisoteadas, engañadas, humilladas o ignoradas. Personas como yo. Borré el mensaje amenazante, y guardé mi teléfono. Que vengan. Yo ya no era el mismo hombre, que se había sentado en silencio, en esa gala benéfica. Mientras su esposa y su familia lo trataban como a un empleado. Yo era el hombre que había derribado a dos de las familias más poderosas de la ciudad. Y lo hice usando, nada más que la verdad, y mi voluntad para luchar. Yo era el hombre, que había convertido el ser subestimado, en un arma letal. Yo era el calientabanquillos, que se había convertido en el jugador más peligroso del campo. Y, de hecho, apenas estaba empezando.